Stand clear of the closing doors, please. Y el mismo marco legal, el mismo marco jurídico, los mismos sistemas que pretenden transparentar los procesos de licitación y de adquisiciones son exactamente los mismos que se utilizan para sabotear esas adquisiciones. La corrupción se mantiene como uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía, con un 56.4% para los mexicanos, quienes consideran que este fenómeno es uno de los problemas más importantes en su estado. ¿Por qué les digo y les cito el fundamento legal? Para que entendamos que para todo lo que queramos hacer en el Estado mexicano, pues va a haber un marco normativo, porque de lo contrario, pues habría un abuso, un exceso por parte del Estado cuanto a la contratación, ¿no? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a los que nos escuchan en la retransmisión. Estamos muy contentos. Hoy, día lunes, inicio de semana, que fuimos a trabajar todos. Lluviosa esta tarde. Mi querido analista, ¿cómo estás? Querida Sombra, estamos muy bien y trataremos esta tarde de irnos tan rápido como Noah Niles, quien tan solo por 5 milésimas se llevó el oro en los 100 metros planos. Así que así trataremos de igualarlo. Bueno, y es que además hoy estamos también de manteles largos porque tenemos un invitado de súper lujo. Está con nosotros el maestro en Derecho Fiscal, Jesús Fernando Manzanilla Vega. Él es abogado postulante en materia de defensa fiscal, prevención de lavado de dinero, derecho administrativo, responsabilidad administrativa de los servidores públicos, derecho constitucional y, por si fuera poco, es articulista para diversas revistas especializadas. Como abogado corporativo, ha sido conferencista y es capacitador de diversas universidades. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi estimada Sombra, muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar con la Sombra y el analista en esta noche. Y pues gracias por la invitación y esperemos que les podamos aportar bastante contenido a tus seguidores para que, bueno, puedan tomar decisiones más adelante de lo que plantearemos, ¿no? Correcto. Querido analista, antes de entrar en materia, cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy en las noticias? ¿Cómo se mueve el país? Pues lo primero y más impactante del día de hoy es la caída en los mercados. Esto ocasionado por lo que pensamos será una recesión en Estados Unidos. Entonces los mercados, comenzó el día con la caída en los mercados asiáticos el pasado viernes y lo que era el lunes en la madrugada para nosotros. Así que ese es un tema muy preocupante. Esperamos que esta situación mejore para que pues, los mercados nuevamente se restablezcan, ¿verdad? Así es, me parece, comparto contigo, es una de las noticias más importantes. Todas las bolsas del mundo, a partir de la caída de la bolsa de Japón, pues se presentaron tendencias a la baja. Sin embargo, señores inversionistas, jóvenes inversionistas, ustedes que tienen sus poderosísimas inversiones de sus domingos en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa de Nueva York y en algunos de los fondos internacionales, que no cunda el pánico, muchachos. Respiren. Esto es normal. Ahora no es momento para vender. Ahora es momento para comprar, ¿verdad, analista? Es correcto. Todavía podemos esperar un poquito más a que sigan cayendo los mercados. Seguramente esta semana lo seguiremos viendo. México inició la jornada por debajo de 1,000 puntos. Sin embargo, trató de recuperarse lo más posible hasta llegar a un 0.85% y cerrar así la jornada del día de hoy. Excelente. Bueno, pues sin más vamos a entrar al tema del día de hoy, que nos hemos comido ya prácticamente 5 minutos de nuestra conversación. Y querido Fer, el tema que queremos poner en la mesa el día de hoy, que consideramos que es muy importante para todos nosotros, y como sabes, este programa está dirigido a jóvenes, pues tiene que ver con qué onda con la vida y entre ello, qué onda con el derecho administrativo. Y algunos dirán, ¿y eso del derecho administrativo qué es? ¿A mí por qué me importa? ¿Cómo se vincula con mi existencia? Cuéntanos, querido Fer. Oye, pues sí, fíjate que realmente, Sombra, ahí el tema del derecho administrativo es bastante amplio. Esta pregunta que dices, bueno, ¿y a mí qué? Pues resulta ser como una noticia de primicia olímpica,
Pues que en el derecho positivo mexicano estamos relacionados día a día con el derecho administrativo. Es decir, por minúsculo que lo queramos ver, realmente el derecho administrativo impacta todos los días en todas las actividades y en todas las decisiones que debemos de tomar. Te lo pongo así en un contexto muy general. Resulta ser que cuando nosotros estamos en esta dinámica de una relación individual con el Estado o colectiva con el Estado, pues necesariamente necesitamos tener un marco que nos regule la toma de decisiones y las actividades que tenemos dentro de este sistema jurídico nacional. Y no nada más afectaría a todo lo que son los mexicanos que están dentro del territorio nacional, sino a aquellos mexicanos que también están en el extranjero y aquellas empresas extranjeras o personas inversionistas o vacacionistas en el Estado mexicano que se van a ver vinculados en todas las decisiones que lleven a cabo con el derecho administrativo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El derecho administrativo es el que va a regular esta relación entre el gobernado o el particular, que llamémosle una persona física, una persona jurídica, con el Estado. Y entonces en el Estado, pues no debemos de entenderlo como todas aquellas autoridades que tenemos ahí en el orden jurídico nacional, ¿no? Que están debidamente reguladas. Por decirlo de alguna manera, desde tu policía municipal hasta las autoridades que te cobran contribuciones en materia federal, ¿no? Entonces, imagínate lo importante que significa el derecho administrativo para el ciudadano a pie, que inclusive, mi estimado analista, cuando quieres llevar a cabo una práctica de inversión, tú que manejas muy bien las finanzas, pues es natural que el Estado mexicano le permita a ciertas instituciones a acceder a estos instrumentos y por lo tanto todo un marco regulatorio en el que el particular pues tiene que cumplir con las disposiciones normativas, ¿no? Porque si no, corres el riesgo de poner en riesgo todo tu patrimonio. Entonces, esa es la dinámica más o menos que lleva el derecho administrativo, por eso su relevancia y por eso su importancia, porque si entendemos que existe un marco normativo y una autoridad que aplica cada ley, pues bueno, ya la llevamos de gane, ¿no? Y no necesitamos ser abogados, ¿eh? Simplemente necesitamos ser ciudadanos conscientes y con mucha responsabilidad de los actos que hacemos en esta dinámica de nuestra relación jurídica. ¿Nos puedes poner un ejemplo, querido Fer, de cómo pasa esto? Sí, por supuesto. Mira, de hecho te voy a poner un par. Mira, hay una muy básica. Fíjate, en clases nosotros siempre desarrollamos esto, procuramos que se pueda palpar de esta manera. En México, tú naces y desde el nacimiento el Estado mexicano ya intervino. Ah, caramba, ¿cómo es esto? Sí, claro, existe un registro civil. Entonces, este registro civil te extenderá un documento que te reconocerá como ciudadano mexicano, nacido en territorio nacional, es decir, tu acta de nacimiento te reconoce las características y condiciones con las que tienes la vida. Y a partir de ese momento, y inclusive un poquito antes, pero ya siendo precisos, a través de esta acta de nacimiento, pues el Estado emitida por el registro civil, pues el Estado mexicano ya intervino, ya te identificó. Y de ahí, mira, mi estimado Sombra, pues viene a construir toda la historia respecto a este individuo que nació. Después vas a crecer, vas a alcanzar la mayoría de edad y vas a tener un Instituto Nacional Electoral que te concederá tu credencial de electoral. Y si tienes una vida activa económica, pues el Servicio de Administración Tributaria le interesa que seas un socio que cumplas con tus obligaciones tributarias. Y posteriormente, si por alguna situación y que es inevitable, falleces, pues habrá un acta de defunción, ¿no? Entonces, imagínate la dinámica que tienes desde que naces hasta que mueres. Si tú lo supusieras una línea de tiempo, en cada una de las etapas va a intervenir el Estado y esa es una relación jurídica que tenemos con el derecho administrativo con diferentes autoridades, nacionales o federales, estatales, municipales y la Ciudad de México. Entonces, desde que naces hasta que mueres hay una relación jurídica. Lo importante aquí, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a ser? Que de repente nosotros sepamos en qué momento interviene cada autoridad. Entonces, si esto es cuando naces como persona física, naces y mueres. Lo mismo con una persona moral, con una empresa. Nace y muere. Cuando nace una empresa, por ahí el artículo 9 constitucional nos va a permitir la libre asociación de los individuos. Después habrá un marco normativo a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando quieres poner una sociedad de carácter mercantil, en el que te va a ver nacer. Vas a poner ahí las reglas de juego de cómo te vas a administrar en tu empresa, pero te relacionas con otros individuos y posteriormente
vas a llevar a la conclusión a tu modelo de negocio. Quiere decir que la vas a liquidar, la vas a disolver y bueno, y se acabó, ¿no? Pero cuando nace la empresa y cuando muere la empresa, también hay una relación jurídica intermedia donde interviene el Estado. El mismo ejemplo, Servicio de Administración Tributaria va a tener una participación muy activa en esta dinámica que quieres en tu empresa, ¿no? El analista tenía unas preguntas, querido Fer, en torno a, justo hablando de la parte de empresa, pues porque se relaciona mucho el derecho empresarial, el derecho civil de las personas no empresariales, ¿no? Con esto. Y él particularmente preguntaba, ¿esto tiene que ver algo con los procesos de proveeduría hacia el Estado, con los procesos de adquisiciones que el Estado ejecuta? Cuéntanos. Sí, fíjate, ya que definiste, fíjate, qué interesante es. Entonces, ahí está el libro, ¿eh? Naces y mueres, seas persona física o seas una empresa. Pero entonces, de repente, en esta dinámica que del analista tiene en duda, que es, oye, ¿cómo te contrata el Estado? ¿O qué tipo de...? Pues es básicamente que entendamos que como va a haber una relación, en las relaciones jurídicas podemos tener una relación de negocios con particulares, que sería un negocio que pongamos, yo te vendo calcetines y tú revendes calcetines, ¿no? Eso es yo te lo vendo a ti de forma directa como individuo, no pasa nada. Eso se rige con el derecho privado. Nuestros conflictos que pudiéramos tener, eso es un derecho privado. En el derecho administrativo, pues evoluciona de tal manera que si nosotros consideramos el contenido del artículo 134 constitucional para dar respuesta a lo que pregunta, a la duda que tiene el analista, pues en el 134 constitucional se establece que para que el Estado, a diferencia de un particular, para que el Estado pueda llevar a cabo la contratación de un particular, para que ya sea desarrolle servicios o desarrolle obra pública, pues naturalmente necesita crear un marco normativo para que esta persona pueda ser contratada bajo la legalidad, la transparencia, la eficacia, la honradez y todos aquellos principios que rigen la contratación. Pero la regla del juego, ¿cuál va a ser? Muy sencilla. Si el Estado mexicano quiere contratar los servicios de una persona física o moral para ya sea para una adquisición de servicios o una obra, pues tiene que haber un procedimiento regulado de acuerdo al 134 constitucional. ¿Por qué les digo y les cito el fundamento legal? Para que entendamos que para todo lo que queramos hacer en el Estado mexicano, pues va a haber un marco normativo, porque de lo contrario, pues habría un abuso, un exceso por parte del Estado en cuanto a la contratación, ¿no? Entonces, a partir de este 134 se crean dos leyes, que para nada más, para ejemplo, para contratarte, que es una ley de obras públicas, que tiene que ver con todo lo que sea obra, y algunos servicios relacionados con las obras públicas, y por otro lado, la de adquisiciones, ¿no? Entonces, las reglas del juego van a ser muy claras. En esas disposiciones vamos a encontrar cuál va a ser la mecánica que se va a utilizar para que nos puedan contratar, ¿no? Ok, perfecto. Y justo en este tema se preguntarán seguramente qué son las contrataciones públicas. Pues las contrataciones públicas no son otra cosa más que los procesos o procedimientos mediante los cuales el Estado y sus diversas entidades se dedican a adquirir bienes, servicios o bien realizan obras públicas a través de diferentes proveedores del sector privado, tal cual nos explicaba Fer hace un momento. Este mecanismo va a ser fundamental para el funcionamiento del gobierno, ya que le va a permitir obtener recursos necesarios para cumplir con sus funciones y ofrecer servicios a la ciudadanía. Ahora, para que lo entiendas más fácil, supongamos que el gobierno es ese amigo que se encarga de organizar las fiestas cada fin de semana. Pero ahora, en lugar de ir a la tienda, lo que va a hacer es todo un show para elegir dónde va a comprar las cervezas del próximo viernes, porque los últimos proveedores le quedaron muy mal. Entonces, este chaval lo que va a hacer es primero detectar su necesidad. Su necesidad va a ser: quiero cerveza fría en latas y que sea de la marca tal para este viernes, ¿no? Ya que tiene la necesidad cubierta, entonces publica a través de una convocatoria a diferentes tiendas. El gobierno lo hace a través de una plataforma que se llama Compranet, donde va a decir: oigan, voy a hacer una fiesta, necesito esta cerveza y quiero que me la puedan vender tal característica y tal entrega. Entonces los proveedores se van a encargar de
realizar diferentes ofertas. Este chaval lo que va a hacer junto con sus amigos es dedicarse a probar cuáles van a ser esas cervezas, comparar precios, comparar sabores. El gobierno no digamos que lo hace con sus amigos, sino lo hace con personas especializadas a través de las cuales decide quiénes son los mejores oferentes de aquellos bienes y servicios que oferta cada uno de ellos. Y en nuestro ejemplo, regresamos, el ganador de la mejor cerveza va a ser Cervecería Chuchita, ¿no? Entonces Chuchita gana el contrato y en ese momento lo único que le queda a Chuchita es cumplir con lo que prometió en aquella propuesta. Así que el gobierno recibirá su cerveza fría, en este caso tu cuate, y una vez que ya tenga la cerveza perfecta, lo que va a hacer es dedicarse a pagarla. Si tuviera algún problema con la entrega de esta cerveza, pues al final de cuentas lo que va a hacer es penalizarlo y buscar otros proveedores porque el anterior le quedó mal. En ese contexto, mi querido Fer, ¿qué podrías comentarnos respecto a cuáles son los principales desafíos y mejores prácticas para que un gobierno pueda garantizar transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas? Pues mira, tu ejemplo es muy representativo. Realmente esto que tú dices es lo que se lleva a cabo. El 634 constitucional precisamente nos habla de esas condicionantes previstas en ley. Es decir, estas chelas tienen que estar frías porque son los que mejores rendimientos le va a generar al que fue por las chelas, ¿no? Es decir, le va a generar el mayor beneficio a todos los demás, a todos los que aportamos al gasto público, en este ejemplo que estás manejando. Pero ¿cómo mejorar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, realmente para las mejores prácticas, pues la aplicación estricta de la norma sería ideal. Pero debemos de recordar que en el caso que tenemos, pues la legislación con el ejemplo que estás poniendo me va a permitir contratar de 3 formas. Pero antes de llegar a la forma de contratación, creo que a la audiencia le va a interesar esto, y bastante. A ver, en el ejemplo que estamos platicando, el gobierno nos va a contratar y nos va a pagar. Entonces sería bastante pertinente que sepamos cuáles son las reglas del juego que tiene el gobierno para contratarnos. ¿Por qué? Porque si entendemos cuáles son esas reglas, podemos dar un paso hacia atrás y prepararnos para llegar con mejores condiciones a esta contratación. ¿Qué quiere decir? Ojo ahí, mi estimada Sombra y analista, que si yo preparo a la empresa desde antes, con unos estados financieros sólidos, con un objeto social bien definido, con una balanza de comprobación de una balanza financiera estable, pues lo más seguro, cuando yo quiera participar, que ahorita veremos cuáles son estas 3 formas de participación, pues tenga mayores posibilidades frente a los demás competidores. Ejemplo, con esto que estás ejemplificando, el Estado tiene 3 posibilidades de contratarnos para mejorar la eficiencia en la contratación, porque ya tiene 3 formas. ¿Qué va a ser? La más sencilla, a través de una adjudicación directa. ¿En qué condiciones nos va a dar esa adjudicación directa? Pues en aquellos casos que de repente no rebasemos ciertos montos y con nuestra experiencia el Estado ya nos conozca y nos da un contrato porque tenemos las mejores condiciones que favorezcan al Estado. Ojo con esta palabra, el Estado debe de recibir las mejores condiciones, no nada más es el precio, también son otros factores, como lo es la parte técnica o de lo que va a contratar. Después tenemos una contratación que es la intermedia, que va a ser la invitación a por lo menos 3. El Estado va a agarrar a 3 empresas que se dediquen básicamente a lo mismo, les va a poner la necesidad que tiene, ya sea una obra o ya sea un suministro de algún bien, y los va a invitar para que hagan sus propuestas técnicas y económicas. Y la de por excelencia, ese también se rige por un monto, también está supeditado a un monto. Y la por excelencia, la que mayor certeza le va a generar a todos, pues va a ser la licitación. Una licitación pública puede ser nacional o puede ser internacional. Lo que decía el analista hace rato, pues ¿quién va a abastecer de chelas? Sean proveedores nacionales o sean internacionales. Entonces así funciona esta parte. Entonces, ¿cómo mejorar? Pues con la estricta aplicación de la ley y no romper la ley. Es decir, si ya la normatividad fue diseñada y ha funcionado para bien o para mal, ha funcionado con las características que tiene actualmente, pues aplícala estrictamente como Estado. No hagas excepciones.
hay la misma ley te va a permitir que de repente no pases por un proceso de licitación, pero cuando son temas de que implican seguridad nacional. Profesor, maestro, yo tengo una pregunta. A ver, todo esto que nos están explicando es muy bonito y por ahí tengo una amiga que dice que en teoría todo es muy bonito, ¿no? Pero cuando lo aterrizamos a la realidad y de repente nos encontramos un sistema así chulo, precioso como el de Compranet, y entonces uno dice, esos sistemas que son tan fiables, ¿no? Porque nunca se caen. Pero pues resulta que en 2023 Compranet se cayó durante 2 semanas. ¿Qué pasó en esas 2 semanas? Porque en esas 2 semanas no se detuvieron los procesos de adquisiciones, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay instituciones de otro país, seguramente, de otro periodo de la historia, en donde a los proveedores se les divide como proveedores de casa y no de casa. Y entonces a los proveedores de casa les comparten cierta información y a los proveedores de no casa les comparten otra. Y eso está documentado también, ¿eh? Y el mismo marco legal, el mismo marco jurídico, los mismos sistemas que pretenden transparentar los procesos de licitación y de adquisiciones son exactamente los mismos que se utilizan para sabotear esas adquisiciones. Y te voy a poner un ejemplo de una Secretaría de Defensa Nacional de otro país, que no es este, de otro país, no este no. Esta Secretaría de Defensa Nacional, que es de otro país, pues licita cada año la producción de una obra literaria. Una obra literaria. Y entonces, la obra literaria lleva siendo adjudicada mediante licitación durante 3 años consecutivos a un determinado proveedor. Y tú dices, oye, ha de ser muy chingón el proveedor, ¿no? Muy bueno. Pero de repente, alguien más se entera de estos procesos licitatorios y en ese país entran otros impresores a participar en esa competencia, en esa búsqueda, en ese mercadeo. ¿Y qué crees? Que ofrecen un precio más competitivo por esa misma obra. Y entonces, ¿qué crees? Que esa secretaría firma el contrato con un proveedor distinto al que había ganado durante las 3 años consecutivos previos, ¿no? Pero bueno, pues claramente la diferencia de la oferta económica era de más del 60% por debajo del costo de los años anteriores. Oye, bueno, eso llama mucho la atención porque entonces le dan los habitantes de ese país a esa institución un aplauso porque pues está buscando las mejores condiciones. Pero después de eso, después de que ya habían firmado el contrato, pues resulta que les llaman de la oficina que iba a ejecutar esta obra para decirles que la obra siempre no iba a ser ejecutada. ¿Por qué? Preguntaron los otros. Pues por temas de seguridad nacional. Y entonces preguntaron a aquellos, oiga, ¿cómo es posible que un libro que usted ha sacado cada año durante 3 años, que ha pagado en 10 pesos y ahora le están ofreciendo sacarlo a un precio de 4 pesos, pues ahora sea un tema de seguridad nacional y entonces por eso no va a sacar esa publicación y va a cancelar el contrato derivado de una licitación? Por supuesto que es la prerrogativa de la institución, claramente. Sin embargo, no deja de llamar la atención toda vez que, pues, no habría ninguna razón por la cual una obra de la temática que se trataba tuviese que ser cancelada sobre pretexto de la seguridad nacional. Llama mucho la atención. Cualquier otro podría en ese otro país suponer que no les gustó el resultado de la licitación y entonces prefirieron tirar el contrato, ¿no? Esas cosas no pasan en México, yo sé, no me queda claro que no pasa. No, no, para nada. No, eso es en otros países. Estamos hablando de ese ejemplo que tú pones, se daría mucho a países subdesarrollados, Claro, no en claramente, estos. O sea, claramente. estamos a 3 meses de ser como Dinamarca, entonces aquí no sucede. ¿Ibas a comentar algo, analista?
Básicamente, lo que nos explicaba Fer entonces era que la licitación pública, regresando a nuestro ejemplo de la fiesta, es como si fuera una fiesta abierta para todos, súper transparente y competitiva, ¿no? La invitación va a ser como una fiesta exclusiva para unos cuantos invitados seleccionados, más controladita la cosa, y la adjudicación directa va a ser realmente una fiesta privada con tu mejor amigo, rápida y directa, pero con mucho cuidadito para que no se arme el escándalo. Bueno, en ese sentido, me llamó la atención que revisando la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2023, la corrupción se mantiene como uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía, con un 56.4% para los mexicanos, quienes consideran que este fenómeno es uno de los problemas más importantes en su estado. Implican estos actos corruptivos, o corruptos más bien, implican un costo de 15.4 mil millones de pesos anuales, es decir, alrededor de 4.354 pesos por persona, imagínense. Ahora, las compras que realiza el gobierno implican grandes sumas. Simplemente entre 2018 y 2024, las compras públicas federales ascienden a 2.6 billones de pesos. En 2023 se destinaron 702 mil millones de pesos a procedimientos de contratación, básicamente el 8% de lo aprobado en el PEP, ¿no? Así es. Ahora bien, aunque la regla de contratación es la licitación pública, desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90% del monto contratado, es decir, en esa fiesta a los meros cuates, ¿no? Esto está increíble. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pero estamos hablando de otro país, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos hablando de México. No, México no. De otro, ok. No, estamos hablando de otro país, sí, no se preocupen. México no es, clarísimo está, y menos del No hay nada de eso. al 2024, no, para nada. No, para nada. Aquí. Para nada. Entonces, ahí en ese sentido, ¿cuáles serían las medidas más efectivas que han adoptado los gobiernos para prevenir y sancionar la corrupción en el ámbito de la administración pública? ¿Qué opinas de eso, Fer? Mira, hay un sistema que se creó para combatir la corrupción y esto viene muy, muy vinculado con lo que decía La Sombra en su tema, donde de repente, oye, cancelen ese contrato, esa adjudicación, ya por un tema de seguridad nacional. A ver, cuando distorsionamos la ley o la desviamos hacia otros objetivos, aunque pareciera que son los mismos, pero está desviada la ley, pues realmente ese mismo desvío de la normatividad genera la percepción de corrupción. Este indicador que dices... O sea, el desvío es la percepción, pero no hay corrupción. O sea, sí, solo una percepción. Sí debe de haber. Inclusive, acuérdate que el INEGI no mide la corrupción, mide la percepción de la corrupción. O sea, no. ¡Sas! Con nuestros amigos del INEGI. Sí, o sea, no tiene la metodología precisamente para medir la corrupción, mide la percepción. ¡Sas! Con nuestros amigos del INEGI. 2. Segundo guamazo. ¿Qué va a suceder? En esta dinámica que se plantea, pues naturalmente, para que pudiera funcionar bien, es la aplicación de la norma tal cual fue diseñada. Y a veces no es así. Entonces, estos contratitos privados que se hacen, estas fiestas privadas con los meros cuates, pues esas evidentemente que hay un órgano que los puede supervisar. Ahora, ¿qué tan y tiene autonomía, O sea, tiene autonomía el 79 constitucional, ven a hacer por ahí a la Auditoría Superior de la Federación, que tendría que estar cuidando ese tipo de contratos. Es decir, debe de haber un dictamen, mi estimado Sombra, que justifique por qué razón cancelaste ese contrato. Aquí también tiene que haber un dictamen que justifique por qué razón hubo una adjudicación directa a otro contrato. Si no existen esos dictámenes, pues entonces es evidente que la normatividad fue aplicada indebidamente y eso es susceptible de una sanción administrativa de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ok. Pero, ¿y entonces qué tienen que hacer nuestros amigos de ese otro país? Para allá voy. Fíjate que atendiendo al comentario del analista, pues lo que tienen que hacer es tener todos los mecanismos de transparencia. Y yo te diría, en ese país del que está hablando el analista, está la intención de quitar a los autónomos, que entre ellos está el que transparenta el acceso a la información pública.
Es que ni se usa, la verdad. No se usa. Allá seguro no lo usan. Puro burocracia en ese país. Sí, puro burócrata. Sobrepagado. Totalmente. Ay. Entonces, ya hacen fiestas más grandotas. En ese país que plantean, pues, ¿cómo funcionaría? Pues con los mecanismos de transparencia. Pero fíjate que no todo es en ese sentido. También hay estrategias. Les voy a poner un ejemplo de lo que nos tocó a nosotros analizar en otro país. Resulta ser que también en estas dinámicas de licitación, pues es evidente que tiene que llegar personal capacitado para hacer las propuestas técnicas y económicas. ¿Por qué? Fíjate que nos sucedió de repente por ahí el ejército de aquel país iba a licitar el suministro de material odontológico y otra parte odontológica. ¿Qué quiere decir? Que en 8 partidas iban a contratar a los proveedores. Pero resulta ser que uno de los clientes de los que iba a participar dice, oye, es que esta pregunta, este producto solo lo vende esta tienda. Y si no cumples con todo, pues esa tienda la va a ganar, ¿no? Entonces tienes que prepararte de tal manera, y ojo para los que nos están escuchando, por eso la importancia de que sepas identificar tus áreas de oportunidad en todos estos procesos, porque son áreas de oportunidad, ¿eh? No deja de ser área de oportunidad. Y ahorita llegamos a la corrupción. Y de repente, pues a través de una pregunta en la Junta de Aclaraciones, pues abrimos el tema, ¿no? Es decir, si te decían, tiene que ser blanquito y tiene que decir cuacuá, pues era pato, ¿no? Entonces, y el pato solo lo vende de esa tienda, nosotros no. Entonces, la pregunta técnica era decirle, oye, tiene que ser blanquito, puede hacer cuacuá y también puede hacer pío pío. Ah, sí, ok, también puede hacer pío pío. Entonces, ya con eso, tú aperturas la posibilidad de que tengas mayor competencia en este enfrentamiento. Pero ¿en qué momento se da la percepción de la corrupción? Naturalmente en los fallos de las licitaciones y en las contrataciones. Siempre va a ser el primer pauta, siempre va a ser condicionado. Les comento, en este caso aperturamos a través de una pregunta, se abrió y le fue bien a nuestro asesorado. ¿Qué sucede? Que el gobernado, y perdón de repente que lo diga así, el particular o los que queremos concursar, debemos de atrevernos a ejercer los medios o los mecanismos de defensa que también tenemos a la mano para impugnar el resultado. Piérdale el miedo, joven, piérdale el miedo. Totalmente, y fáltele al respeto, con la ley en la mano. ¿Por qué? Porque tus factores de descalificación, y hablo ya técnicamente, pues en este ejemplo que ponía el analista, pues oye, te evaluaron mal, te evaluaron indebidamente. Entonces eso genera un desechamiento de tu propuesta, pero si tienes la razón y tienes las condiciones para pelear, peléalo. Siempre y cuando si tengas la razón o nada más hagas un mitote, ¿no? Pero te lo voy a poner en la percepción de la corrupción. Fíjate. ¿Qué sucede ya que después tienes tu contrato? Ojo, ¿eh? No nada más es que te lo hayan dado. Tienes que entregar el producto como te lo contrataron, en la calidad que te lo contrataron y en los plazos que te lo contrataron. Si no lo haces en ese sentido, también eso es corrupción. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo las condiciones con las que fuiste contratada como empresa, a tu favor o a tu conveniencia. Entonces, lo que sí queda claro es que actualmente los órganos fiscalizadores de ese recurso, de esa cooperacha que hicimos para ir a comprar las chelas, se llama Auditoría Superior de la Federación, hablando de recursos federales. Su chamba de esta auditoría tiene que ver con que se cumpla precisamente, 1, con la debida contratación de las personas. 2, que se cumplan con las características técnicas y financieras que tuviste al momento de contratar. Y 3, si se desvía cualquiera de estos objetivos, naturalmente la aplicación estricta de la norma. Y te anticipo, si tú eres proveedor del gobierno y no entregas la calidad de lo que te contrataron, pues te van a sancionar. Pero no nada más a ti, también al servidor público que debió haberse encargado de la obra y de los servicios que estás entregando, ¿no? Entonces, mi comentario en ese sentido diría que la forma en que esto debe de evitar la corrupción es la estricta aplicación de la norma, pero teniendo órganos fiscalizadores autónomos, como es la Auditoría Superior de la Federación, que nace en el 79 constitucional,
y teniendo sistemas de transparencia en entrega de información y contratación, como lo viene siendo precisamente el INAI, ¿no? Entonces, desaparecer a los autónomos en esta nueva dinámica bajo la teoría de que no funcionan, pues genera esta percepción mayor de la corrupción, ¿no? Justo esto que estás poniendo sobre la mesa, Fer, es algo en lo que debemos de prestar atención como ciudadanos. La Totalmente. evolución del Estado-nación, del Estado mexicano en este caso, nos ha tomado muchos años. La consolidación de los marcos jurídicos, la especialización de los marcos normativos para las distintas áreas de especialidad, de la parte comercial, de las áreas de competencia internacional, del derecho a la información tutelado por el séptimo y el sexto constitucional, en fin, o sea, todos los derechos que los mexicanos tenemos por el simple hecho de nacer en este hermosísimo país, deben de ser tutelados y deben de ser garantizados por los entes que correspondan, ¿no? La democracia, por ejemplo, pues tiene su garantía en un sistema de equilibrio de poder que en últimas fechas hemos visto convulsionado, por decirlo menos. Y por otro lado, pues la aparición de estos organismos especializados a los que te has referido en distintos momentos, tienen un sentido también, y es poder ser transeccionales, poder estar más allá de un partido político, de un periodo sexenal correspondiente a un gobierno y garantizar principios transversales en la sociedad. ¿Cómo qué principios transversales? Como el acceso a la información, porque la información es un articulador de otros derechos, es uno de estos derechos que llamamos derechos llave, ¿no? Porque nos permiten acceder a otros derechos o derechos bisagra. O el derecho a la competencia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la libre competencia tutelada por la Comisión Federal de Competencia Económica nos permite a los ciudadanos acceder a mejores precios, a mejores servicios y lleva al final a las industrias a ofrecer mejores soluciones a las problemáticas de los mercados. Y así con cada uno de los órganos autónomos. Eso es responsabilidad tanto del Estado, por supuesto, pero también de los ciudadanos. Entonces nosotros los invitamos a que primero, pues que conozcamos los derechos que tenemos por el simple hecho de ser mexicanos. Segundo, que conozcamos a las instituciones que deberían tutelar esos derechos y nos acerquemos a ellas. Como estamos a punto de terminar el programa, nos quedan unos minutitos. Querido Fer, nos gustaría que nos compartas tus números de contacto, cómo se puede contactar la gente contigo, cómo si hay alguien que necesite tu asesoría, tu apoyo, pueden acercarse a tu despacho o a ti. Cuéntanos. Gracias, qué amable. Fíjate que en el despacho tenemos ya algunos años litigando precisamente la materia de contratos. Nos enfocamos mucho a la parte de la asesoría corporativa y a la materia fiscal. Es decir, esto se rige bajo un principio de transversalidad. Si nosotros queremos asesorar a una empresa que licita, pues tenemos que echar parte atrás para ver cómo funciona su parte corporativa y cómo está fiscalmente, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa trilogía que va a acompañar esto. La forma en que nos pueden contactar, en el despacho llevamos contabilidades y todo este rollo, es a través de WhatsApp. El número directo es 5523016994 y por correo electrónico a través de manzanillafernando@yahoo.com.mx. Ahí con esa información, en esos medios de contacto, nosotros les compartimos ahí los diferentes canales que tenemos, ¿no? Tenemos algunos canales en TikTok y todo este rollo donde compartimos también contenido y mucha información. Un programa en particular que se llama Dominó Fiscal, que ya tendré la oportunidad de invitarlos, que vengan aquí a Querétaro a jugar una partida de dominó mientras hablamos de temas fiscales y financieros con el buen analista, ¿no? Entonces, la forma que tendrían de contactarnos, mi estimado Sombra, pero no me gustaría cerrar sin antes decir esta parte. A ver, es una forma de hacer negocios en México el contrato, la contratación pública. Es una de las muchas formas que tenemos aquí.
es buen cliente el gobierno. Ahora, también hay que estar conscientes que las viejas prácticas no han sido superadas. Y mayormente, y eso lo digo con todo el sentido de responsabilidad, sigue habiendo pequeñas recompensas hacia los funcionarios por o acceder a contratos o inclusive, ya que tengo el contrato, para que me puedan pagar mis estimaciones. Entonces, eso, señores, es lo que tiene al país en las condiciones que actualmente tenemos ante un déficit de buena competencia, porque siguen siendo las mismas empresas, las mismas prácticas, los mismos errores, a lo mejor un poco menos visibles, pero sigue existiendo. Entonces, desafortunadamente, hablar de contrato, hablas de corrupción, ¿no? Está vinculado. Entonces, híjole, un tema. qué fuerte cierre. A ver, si nos escuchan sus amigos de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien tanto queremos también, los estaremos invitando próximamente a este espacio para que nos hablen de la competencia económica y de las prácticas anticorrupción en el mercado. Querido analista, el cierre es tuyo. Pues bueno, va a ser seguramente un cierre un poquito largo, porque recordando la primera pregunta que nos hacías al iniciar el programa, ¿qué pasaba en los encabezados el día de hoy? Una de las noticias que más me llamó la atención fue en la que Sheinbaum señala que no habrá traición sino seguirá el legado de AMLO. Y al preguntarnos esto, no podemos dejar pasar la educación o qué está pasando en la educación con el país. ¿Qué está pasando en el país con la educación, más bien? Y resulta que por primera vez desde 1921 descendió la matrícula de estudiantes en 1.5 millones de personas. La última prueba PISA también arrojó que retrocedimos 10 años en matemáticas y que menos del 1% de estudiantes de 15 años es incapaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto. Esperemos que hayan entendido este programa, ya que Fer, la verdad, nos ha explicado como todo un maestro el tema. Qué amables, gracias. Y en ese sentido, queremos hacerte una pregunta de una nueva sección que estaremos inaugurando de ¿qué carajos voy a estudiar? En la cual tú, como profesionista en el derecho administrativo, si nos puedes ayudar para aquellos estudiantes de prepa que están buscando qué estudiar, ¿qué características dirías? Danos 3 características que debe tener una persona que quiere estudiar derecho y ¿qué características debe tener aquel estudiante de derecho que quisiera enfocarse al derecho administrativo antes de terminar? Excelente. Mira, para empezar, tenemos que concebir al abogado, al licenciado en Derecho, o sea, abogado, abogade, como una persona comprometida. Es decir, necesitas tener un nivel de compromiso. Sí, estar involucrado en temas, esto te lo exige la carrera, tienes que estar involucrado sí o sí en temas de actualidad, tienes que tener la capacidad de estarte preparando y ser autodidacta, te tiene que gustar la investigación, porque a la materia, a la rama que te dediques, te tienes que dedicar a la investigación en leyes, pero en derecho administrativo, pues yo te diría esas cualidades. Primero, que sí tengas una responsabilidad social, que seas muy objetivo con los análisis que vas a hacer, aunque dicen que no existe la objetividad, que tengas el deseo y la necesidad de estar estudiando constantemente y capacitándote, pero sobre todo también generar información que haga más accesible o que nos dé mayores herramientas para convivir sanamente en esta relación jurídica. Y ya si estás en el tema de como abogado y quieres dedicarte, estás estudiando tu carrera y quieres dedicarte a la parte del derecho administrativo, primero entender que sí hay muy buen área de oportunidad, esto te lo digo sinceramente, porque puedes aprender desde las licitaciones, pero también dentro de una rama del derecho administrativo pues, está el derecho fiscal. Y curiosamente, cuando nosotros podemos, y ojo, les voy a pasar un super tip a los chavos de universidad. A ver, si aprendes el derecho administrativo, es mucho más fácil tomar lo que ya está escrito y plasmarlo en las empresas, porque entonces mejoras las prácticas corporativas. Ejemplo, cuando tú quieres que tu cliente tenga en materia corporativa una excelente forma de contratar, ¿a dónde crees que acudimos? Pues a la ley de obras públicas y a la ley de adquisiciones. Y ahí viene la receta de cómo contratar, ¿no? Entonces, todos se asombran. Llegas con el empresario, le dices esto y dice, wow, ¿dónde estudiaste? En Harvard. No es cierto, en la ley de obra pública.
Entonces, eso haría mi recomendación, mi estimado analista. Bueno, pues la verdad es que el tema nos daría para hablar otras 2, 3 horas más, pero el tiempo se nos ha agotado. Les queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Fer Manzanilla, por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias, querido analista. Gracias a los controles, gracias a quienes nos hospedan en este espacio. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Conozcan sus instituciones, aprovechen los derechos que tienen por ser mexicanos. Les mandamos un abrazo, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima, amigos. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.